gracias a todos los participantes. Me encanta ver tantas caras conocidas, bueno, no caras, nombres conocidos. Es un punto muy importante, eh, que haya gente que conocemos. Y para aquellos que no me conocen, pues ya lo dijo Eri un par de veces, José Ramírez. Yo estoy yo veo la parte comercial dentro de Stellar Cyber a nivel de Latinoamérica. Entonces, me encanta a mí ese tema, me encanta el tema de implementar o de una estrategia de ciberseguridad. Son situaciones que son muy importantes y que nuestros amigos de Dynet, pues obviamente son expertos, no solamente por la experiencia que tienen, sino también por el servicio que ya ofrecen de un centro de operaciones de seguridad, que es un centro, un SOC bastante robusto, que tiene nuestra tecnología, Stellar Cyber, en uso. Entonces, sin más preámbulo, voy a arrancar con la presentación y a mí me gusta mucho hacer una pequeña reflexión antes de iniciar en cada una de las sesiones que yo doy. Y esta en particular a mí me encanta, es un tema muy fuerte. Y dice, solo necesitamos tener suerte una vez. Ustedes necesitan tener suerte siempre. Sí, esa frase, sin un contexto, no tiene nada de sentido. Sin embargo, el contexto es, esta frase la dijo el IRA, o el Ejército Revolucionario de Irlanda, a Margaret Thatcher, después de que tuvo un atentado fallido. ¿Qué es esto? O sea, los señores del IRA intentaron asesinar a Margaret Thatcher. Afortunadamente no lo lograron, y lo que le dijeron a ella es, solo necesitamos nosotros como AIRA, tener suerte una vez, pero ustedes tienen que tener suerte siempre. Lo mismo pasa en un entorno de ciberseguridad. Con que una vez un ataque de ransomware nos afecte, tenemos un problema. Y tenemos un problema fuerte. Y si no, pregúntenle a Acer ahorita cómo están con el problemón. Pregúntenle a, no sé, HP, perdón, a Qualys, a Equifax, híjole, un montón de organizaciones, a SolarWinds, un montón de organizaciones que han sido afectadas, y con solamente una vez que les haya pegado, tienen un problema fuerte. Entonces, nosotros como defensores de la ciberseguridad tenemos que tener siempre éxito. Y este éxito, pues no puede ser casualidad. Regularmente no hay éxito que se logre así nada más de la noche a la mañana. Tiene que tener una planeación, tiene que tener una estrategia. Y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, como lo decía Eri, por favor, abran su micro, bueno, pregunten ahí por el chat o por la sección de preguntas y respuestas, o levanten la manita. Yo voy a estar al pendiente de quienes están hablando, buscando participar, para que se les abra el micrófono, por lo menos para que ahí por el chat podamos platicar, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos este tipo de retroalimentación. No me gustaría que fuera nada más una sesión de aquí para allá, sino que haya una conversación en ambos sentidos. Y un punto importante que me gustaría también comentarlo es lo que nos decía Eri, que es, pues va a haber un obsequio, pero igual ahí me gustaría tener la posibilidad de hacer algún otro tipo de rifa, de preguntas muy importantes, poder darles algún regalito adicional, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, ya lo platicábamos, hay que tener éxito siempre en la parte de protección de ciberseguridad. Y para eso tenemos que entender de qué compone una estrategia de ciberseguridad. Una estrategia de ciberseguridad empieza por conocer, por tener la evaluación del estado actual. ¿Qué es esto? Es entender cómo estamos, en qué nivel estamos, en qué punto arrancamos. Lo segundo es definir el estado deseado, o sea, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero estar. Y en tercer punto, cómo vamos a reducir la brecha o el famoso análisis gap, un desarrollo gap. Entonces, voy a ponerlos en otras palabras. ¿Qué pasa si yo quiero adelgazar? Ya me hace falta, ¿va?
Pero ¿cómo que pasa si yo quiero adelgazar? Primer punto, tengo que saber cuánto peso actualmente. O no quiero basarlo en peso, ¿cuánto mido? A partir de ahí, yo digo, peso 100 kilos y quiero llegar a cuánto. Mi objetivo, mi estado deseado es llegar a 80 kilos. Órale. Entonces ya tengo un estado actual y un hacia dónde voy. Y el último de los puntos que yo les decía aquí es cómo voy a llegar a este punto. Entonces voy a hacer una dieta, ejercicio, bla, 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 bla. Todo lo que ustedes quieran ahí ponerle, ¿no? Hablando de ciberseguridades, tengo formas de evaluar en qué posición estoy, en qué nivel de ciberseguridad estoy. ¿De acuerdo? Dynet desarrolló una excelente metodología para el análisis de la ciberseguridad. Ellos le pueden ayudar perfectamente con ese tema. Pero adicionalmente existen otras metodologías desde NIST, ISO 27001. Híjole, hay varias. Hay una de la ciudad bueno, del país de Canadá, no recuerdo exactamente la ciudad, de la Columbia Británica de Canadá, que desarrollan una metodología también bastante chévere. Entonces, es un primer nivel. Segundo, ¿dónde quiero estar? Hablando de ciberseguridad, yo puedo decir, yo quiero tener un nivel alto de ciberseguridad. Ok, ¿cuánto es alto? ¿Qué significa alto? Entonces, a partir de ahí yo tengo que definir exactamente qué. Entonces, puede ser, yo tengo un nivel de riesgo a tal punto, yo quiero llegar a una cantidad de incidentes tal, yo quiero llegar a tener una certificación de ISO 27001, yo quiero llegar a tener una acreditación, yo quiero tener, hay un montón de cosas que podemos medir y en las cuales podemos basar nuestro objetivo deseado. Y a partir de ahí, entra un plan de trabajo. ¿De acuerdo? Si estuviéramos hablando de ISO 27001, pues hablaríamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, donde empecemos, planteemos políticas, bla, 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 bla. Si no tengo nada, entonces tengo que empezar por ahí. Si ya tengo algo y quiero certificarme en ISO 27001, pues necesito ejecutar ciertas cosas. ¿De acuerdo? Pero una estrategia de seguridad completa, robusta, debe incluir varias cosas. Pero debemos empezar por cómo gestionamos nuestros riesgos. Y el componente muy importante, yo creo que es crucial, es indispensable, sin el cual no podemos avanzar en realmente implementar una estrategia de ciberseguridad, es convertir la gestión de riesgos cibernéticos en una prioridad para la mesa, para el board, para los directivos de la organización. Está fácil, ¿no? Le dice al director, oiga, yo quiero que me dé presupuesto para ciberseguridad. Ajá. ¿Y qué más quieres? ¿Quieres un aumento, un masajito, una nievecita? ¿Qué más necesitas? No, obviamente no, ¿de acuerdo? Pero sí es un punto importante, no porque sea difícil de lograr, significa que no se pueda hacer y principal, que no se deba de hacer. Entonces, hay múltiples formas. La semana pasada estuvieron en medio del curso de COVID, algunos de ustedes deben de haber estado por ahí, de COVID 2019. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de participar, pero yo estoy certificado con la versión anterior, con COVID-5. Y lo que habla es de gobierno corporativo, cómo lo alineo con mi gobierno de TI y con mi gobierno de seguridad. Entonces, esta parte es un componente muy importante porque vamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que quiere un director? Lana. Y no precisamente para él, probablemente sí, pero sino un revenue para la organización. Entonces, es un punto muy importante en el cual nosotros debemos de fijar nuestra planeación. Entonces, para eso tenemos que garantizar tener el respaldo del área directiva de nuestra organización. ¿Sale? Siguiente punto, generar políticas de gestión de riesgos. Es decir, no puedo dejar simplemente con que, sí, ya tienes el espaldarazo de parte del director. Ahora, pues tienes que crear toda la documentación y todo el proceso necesario para que esto se concrete. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, vamos a hablar de determinar tu apetito al riesgo. ¿Qué es esto del apetito al riesgo? Es algo complicado de explicar, pero lo voy a decir cuando estamos invirtiendo nuestro dinero y llegamos con un asesor, lo primero que te pregunta es cuántos años tienes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tu apetito de riesgo en la inversión puede ser completamente distinta. Es decir, un chavo que tiene 20 años y que tiene $1,000,000 pesos,
puede decir, ¿sabes qué? O sea, si pierdo 1,000,000 de pesos, los puedo hacer 4 veces en mi vida. A lo mejor, ¿no? Sin embargo, le dices eso a un señor de 70 años, tienes 1,000,000 de pesos, ¿qué vas a hacer? No los puedo perder porque ya no es a estas alturas del partido. Yo ya me es mucho más complicado generar 1,000,000 de pesos. Entonces, el nivel de apetito de riesgo de cada uno de ellos es distinto. El chavo de 20 años va a decir, pues es mi primer empleo, tengo ya mi milloncito de pesos, lo invierte un 80% en bolsa y el 20% lo mandas a 10 años. Va, no lo necesito, tengo aquí mi carrito, tengo todo lo necesario para vivir, esta parte de lana, inviértelo. Entonces, pues ya, te olvidas, ¿de acuerdo? Y lo inviertes en alto nivel de riesgo, donde tú a lo mejor en 5 años tuviste nada más una utilidad de un 5%, un 10%, pero puede ser que también tengas pérdidas o que tengas un hitazo y lo tripliques. Un señor de 70 años no puede darse ese lujo. Tiene que invertirlo probablemente en un corto plazo, a 28 días, a un periodo más corto de tiempo. ¿Para qué? Pues para tener la lana por si se necesita. ¿Y a cuánto lo va a poder meter? Pues a tasa del CETE. Y entonces a lo que te den, compadre. De eso a nada, pues mejor lo que te den. ¿Por qué? Porque mi apetito al riesgo, yo no puedo darme el lujo de que vaya a perder esa lana. Eso es el apetito al riesgo. Entonces, ¿cómo lo vamos a trasladar al tema de ciberseguridad? Eso es un punto muy importante. Si yo soy una empresa que dependo de mis sistemas únicamente como para facturar y para este tipo de cosas, pues sí es importante, pero mi operación puede seguir funcionando, ¿de acuerdo? Soy consultor, soy una constructora, una cosa por el estilo, pues yo voy a hacer facturas y cosas por el estilo. A lo mejor temporalmente lo llevo en un Excelito, alguna cosa por el estilo. Complicado, sí, definitivamente, pero no dependo tanto de mis sistemas. Sin embargo, un banco, por eso tienen tantas regulaciones en torno a la ciberseguridad, porque el banco funciona sí o sí sobre sistemas. Si le quitan los servidores, ¡pum!, se acabó. Si nos quitan a nosotros nuestras aplicaciones para hacer los pagos y ese tipo de cosas desde los celulares, se te acabó. Ahorita con pandemia necesitas sí o sí tener esto. Entonces, dependen de la tecnología. Su apetito al riesgo es mucho menor. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para definirlo y relacionarlo con el tema de gestión de riesgos. Si se fijan, esto es un círculo. ¿De acuerdo? Es como el famoso círculo de Deming, el plan, do, check, act, plan, do, check, act. Planea, ejecuta, valida y vuelve a ejecutar y actúa. Entonces, tuc, 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 tuc. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Lo mismo pasa con esto. Nosotros tenemos que definir que tengamos un apoyo de parte del equipo directivo, pero generamos políticas, determinamos el apetito al riesgo y a partir de ahí retroalimentamos con dirección. Y luego ¿de acuerdo? Es un punto muy, muy importante. Este es el famoso concepto de gestión de riesgos. Por ahí debemos de empezar a gestionar nuestra estrategia de ciberseguridad. Es un punto importante. Si yo llego con un proyecto y un sistema de gestión de seguridad de la información y se lo empujo al director, va a decir, espérame, a mí no me interesa la ciberseguridad. Tengo inversiones más bien pensadas en maquinaria, en contratar vendedores, en que el sitio web funcione, en contratar un servidor sote más grandote para el servidor web. Cuando le reflejas la importancia de la ciberseguridad, tú lo vas a bajar al término que él conoce. Entonces, tú le vas a decir, sí, pero este servidor de ventas, el servidor web que te va a generar ventas, tiene que tener una capacidad adecuada y aparte tiene que estar protegido porque si no te van a meter goles con las ventas o van a ver tus precios o van a ver, ¡pum! Ese tipo de cosas tenemos que nosotros bajar a la mentalidad o a subir a la mentalidad de un directivo. Y es un punto muy importante que nosotros no podemos perder. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué integra una estrategia de ciberseguridad? Una estrategia de ciberseguridad, primer punto, importantísimo, monitoreo de la ciberseguridad. Hay una frase que dice, no podemos mejorar
lo que no podemos medir o lo que no hemos medido. Entonces, en base a que nosotros tengamos la capacidad de identificar qué es lo que está pasando en torno a la ciberseguridad, nosotros vamos a poder tener la capacidad de responder a ella. ¿De acuerdo? Entonces, si respondemos eficazmente, vamos a tener la capacidad de disminuir nuestro nivel de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo la vista completa, una visibilidad de 360 grados en torno a mi superficie de ataque. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante, monitoreo de ciberseguridad. Y eso obviamente lo vamos a platicar muy en específico en un ratito más. Segundo punto, gestión de privilegios de usuarios. El equipo de Dynet tiene herramientas excelentes para el tema de gestión de privilegios de usuarios, que lo pueden platicar con ellos, pero no solamente hay que centrarnos en el tema de usuarios privilegiados, sino también muchas veces a los usuarios, a los mortales, les damos privilegios, a los famosísimos mortales, les damos el privilegio de ser administrador sobre su propio equipo, no del dominio, pero sí sobre su propio equipo, con el fin de que puedan instalar softwarecito y esas cosas, dicen. Sin embargo, el tener esa capacidad, decía Spider-Man, una gran capacidad implica grandes sacrificios y compromisos y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, tienes que garantizar de que estás haciendo las actividades adecuadas, también los usuarios. Entonces, tenemos que gestionar estos privilegios. Recuerden que una estrategia debe tener la política del menor privilegio posible. ¿De acuerdo? Entonces, el usuario, si no necesita forzosamente un privilegio de administrador, no se lo den. En todos los sentidos. ¿De acuerdo? Tercer punto, gestión de incidentes. ¿Qué pasa si ya tenemos un monitoreo de ciberseguridad? ¿Qué pasa si un usuario está queriendo brincarse la tranca a crear usuarios administradores o alguna cosa por ahí? Pues tenemos que tener la capacidad de gestionar estos incidentes. No solamente es decir, reconozco los tipos de ataque y ya, sino cómo voy a reaccionar ante un ataque de ransomware. Yo les invitaría aquí a todos mis amigos que ya están aquí en esta sesión, que me digan, a ver, cómo reaccionan ustedes o si tienen un plan de respuesta a incidentes. ¿Ya lo tienen documentado? ¿Qué hacen? Platíquenme ahí un poquito a ver si alguien se levanta la mano, un chat. Ándale, ya vi ahí un chat. Ah, no, es Pati. Dice que si tiene alguna duda, no duden en preguntar, levanta la mano y abriremos el micrófono. No sé si alguien tenga algún comentario sobre esta parte de su planeación de gestión de incidentes. ¿No? Hay varias caras conocidas y que sí sé que tienen algo, señores. A ver, bien, si se chivean, no se preocupen, vamos a estar participando. Recuerden que tenemos que buscar generar esta conversación. Este tema de gestión de incidentes es muy importante. Cabe en la definición de esta estrategia el concepto de Zero Trust. Sí, definitivamente. Zero Trust es un marco grandotote, bastante chévere, bastante interesante, que ya está siendo adoptado por múltiples herramientas, múltiples fabricantes. Y sí, definitivamente cabe ahí el tema del concepto de Zero Trust, porque gestiona en distintos niveles el tema de los incidentes, de los usuarios, de la red, de todo esto. Nosotros tenemos un comité en el que revisamos los incidentes de seguridad cada mes. Es buenísimo. Ahí estoy casi seguro, Juan Carlos, que también como parte de esa revisión, lo que se hace es integrar un plan de respuesta a él mismo. ¿De acuerdo? Es decir, decía por ahí en el rancho, ¿no? Que no andes corriendo como gallina descabezada. No sé si han visto cuando matan una gallina, perdón por lo sanguinario, pero se ve ahí, corre como loca porque todavía no se da cuenta que ya se murió, perdón. Pero esa es una situación así. Cuando tenemos un ataque de ransomware o un ataque cibernético, ¿qué es lo primero que pasa? Dice, ok, ¿ahora qué hacemos? Literal. Ya me atacaron, el antivirus no reaccionó, ¿a quién le llamo que me pueda ayudar? Entonces, en Dynet,
pues tienen ese tipo de servicios, de respuestas, y definitivamente sé que han ayudado a muchas organizaciones para responder ante este tipo de ataques, ¿no? Pero sí es una situación bien complicada que nosotros debemos de tener en cuenta para poder gestionar la respuesta. Debemos de saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Ahora bien, el siguiente punto, que es, ahí me brinqué, trabajo en casa y móvil. Llamémosle teletrabajo. ¿Cómo lo gestionamos en este momento? Antes decíamos, pues es un privilegio para ciertos usuarios tener el teletrabajo famoso o el home office. Había algunos otros que por necesidad lo hacíamos, pero ahorita estoy seguro que probablemente el 80% de ustedes están en un esquema de home office, seguramente, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué pasa? Pues hay una situación ahí muy importante, que es cómo gestionamos el trabajo en casa y el trabajo móvil. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado no solamente de entregar el servicio, sino también de cómo protegemos a esos usuarios, cómo monitoreamos a esos usuarios, cómo garantizamos que tengan también una experiencia similar a la que tienen cuando están en nuestras oficinas. ¿De acuerdo? Vi que están compartiendo por ahí un documento, ese de NIST, el SP800-61. eh, si mal no recuerdo, ese es el de respuesta a incidentes. Entonces, sí, precisamente es una forma de manejarlo que es muy completa. NIST a mí me encanta y me encanta el tema del Cyber Security Framework, pero efectivamente tiene documentos muy particulares para algunos de los temas, en particular de gestión de incidentes. Si tienen alguna duda o si quieren ver ese documento, nos escriben por ahí en el chat y a ver si Erika nos ayuda a recompartir este documento. ¿De acuerdo? Y el último punto que vamos a ver en este slide es configuraciones seguras. Este tema de configuraciones seguras es no solamente tener una configuración adecuada para mi necesidad de trabajo, sino siempre tenemos que tener en cuenta que es una configuración segura. Debemos de garantizar de que el firewall, de que el servidor, de que el equipo de cómputo está lo más seguro posible, configurado, robusto, ¿de acuerdo? Hay algunos marcos de configuraciones, de recomendaciones para hacer hardening. Los más conocidos y a mí los que más me gustan son los de CIS-CSC, que es el Center for Internet Security, y los Critical Security Controls. Entonces, a mí me encantan esos. Y tienen ahí unos ¿cómo se llaman? Unos marcos de configuraciones de referencia para poder hardenizar los equipos. Entonces tiene para Windows, para Linux, para Apaches, para, no sé, para firewalls, para switches, ruteadores. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en cada uno de esos? Existe mucha información de cómo podemos controlarlo y configurarlo de una manera lo más segura posible. También, si les interesa, con mucho gusto les mandamos ahí la información. En general, la organización, un DRP. Sí, es un punto importante. Gestión de riesgos incluiría un DRP o un DRP incluiría la gestión de riesgos. Es importante que sea así para la organización, pero también para el área de ciberseguridad, porque muchas veces dejamos de lado qué pasaría si se cae mi servidor, donde está mi SAP. ¿Ustedes lo han pensado? ¿De acuerdo? ¿Qué han visto en ese tema? Que realmente lo han materializado en qué pasaría si su servidor del RP se cae por una semana. Esa es una situación bien difícil y que debemos afrontarlo y que precisamente por eso tenemos que tener la relación con la dirección. ¿De acuerdo? Aarón, siguiente punto, ahí te voy. La concientización es un punto clave y que a mí en lo particular me encanta. He tomado un par de cursos de eso y a mí en lo particular me encanta. Sí, justo. Entonces, ahí vamos a la siguiente diapositiva, que integra controles de medios removibles.
Controles de medios removibles es importante tenerlo porque puede salir información por ahí. No significa que debamos de bloquear el USB, que no debamos de ver nada por ahí en ese tema, que no funcionen, que deshabilitemos las USBs, sino que controlemos qué es lo que está saliendo a través de esas USBs. Y en algunos entornos cerrados, no deben de funcionar los USBs. Punto. Ni siquiera meterse. Caray. ¿Por qué? Porque sabemos que hay unos dispositivos, unos USBs, que por ahí probablemente Paco sabrá mejor que yo, pero que pueden hacer que truenen los equipos. Entonces, es un punto importante. Controlar los medios removibles. Prevención de malware. Obviamente no podemos dejar esta parte del malware de lado. Es un punto obviamente crítico. Es un punto que es indispensable platicarlo y que tenemos que tenerlo en cuenta, siempre presente. Malware, pero no cualquier tipo de bicho, ¿sale? No cerramos en ransomware o en virus o en troyanos, ese tipo, cualquier tipo de bicho. Pero no solamente en los equipos de cómputo. También existe la posibilidad de monitorear y de garantizar la seguridad a estas cositas. Porque muchas veces nos olvidamos que estas cosas tienen ya tanta información como la que tienen nuestras computadoras. Inclusive, por ejemplo, yo tengo la ventaja de tener un dispositivo que me permite conectarlo a un puerto HDMI y puedo yo trabajar directamente como si tuviera una computadora. En un monitor grandote, puedo ver, puedo hacer toda la chamba y puedo seguir trabajando sin mi laptop. Y lo he hecho. Y tengo aquí toda la información que yo necesito. Entonces necesitamos tener la protección también para esos dispositivos. Donde sea que esté nuestra información, debemos de protegerla. ¿De acuerdo? Concientización usuarios. Ahí está, Aaron. ¿Sale? Es clave. Punto. No hay otra. Es clave. Es fundamental. Es la barrera más fuerte o más débil contra cualquier ataque. ¿De acuerdo? Con Dynet se ofrece la herramienta de Know Before, ¿de acuerdo? Y dentro del servicio de Sniper tienen Sniper Awareness, que lo que hace es un tema de concientización a sus usuarios. Entonces, no debemos de pasar este tema de largo y la concientización tiene que ser planeada. No solamente es en decirle a tus usuarios, ay, el phishing es esto, el malware es esto, ya. Buenas tardes, que les vaya bien. Una sesión de un webinar o una sesión en una salita de juntas y los duermes ahí un ratito, les das un cafecito, se despiertan y luego les vuelves a dar otra sesión y ya. Y al año se lo vuelves a dar. El mismo tema. No. Tiene que ser diferenciada. Inclusive parte de las estrategias deben de ser diferenciadas dependiendo de la edad, dependiendo del foco, del mindset. ¿Por qué? No le puedes dar la capacitación igual a un chavo de 20 años que a un señor de 60, 65 años. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque ven la vida de una forma distinta. ¿Por qué? Porque con un video o un videojuego, que hay muchos videojuegos ya para temas de concientización, si tú le pones al viejito, perdón, al señor, a que juegue, pues va a decir, ¿y esto qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo veo? A él lo sientas en una salita, le explicas de una manera muy sencilla y lo va a entender. A un chavo de 20 años lo pones a explicarle por medio de una silla que siente y le digas 5 bullets importantes para que esto es esto y esto y esto. A los 2 minutos ya está así, mira, roncando, compadre. ¿Por qué? Porque ellos necesitan información rápido, rápido. Están acostumbrados a videojuegos, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, a ¿Qué existen estrategias para poder concientizar a esos usuarios de una manera muy particular? ¿De acuerdo? Acérquense con mis amigos de Dynet, ellos pueden asesorarles en toda una estrategia de ese tema de ciberseguridad, de concientización. Y finalmente, seguridad de red. No podemos dejar de tener un firewall, no podemos dejar de tener un IPS, es indispensable. Entonces, ¿qué es lo que sí es importante recalcar en estos temas? Es un tema de garantizar que tengamos la tecnología, ¿de acuerdo? Pero que también la sepamos usar. O que tengamos a alguien que sepa usarla, ¿no? Que contratemos el servicio de alguien.
¿De acuerdo? Entonces, es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Y esos son, para mí, los puntos más importantes de una estrategia de ciberseguridad. Adicionalmente, ¿qué puedes meter dentro de tu gestión de política de gestión de riesgos, perdón? Entran tus proveedores, tus usuarios, todos tus stakeholders, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que entregarle a cada uno de los participantes en tu cadena de información? Tienes que tener, obviamente, un inventario de activos, no solamente del equipo de cómputo, sino también de los activos como información, que es un punto muy importante y que muchas veces las empresas no lo toman en cuenta. Tenemos que saber qué información tenemos. ¿De acuerdo? Si tiene alguna duda, algún otro comentario, algo que quieran recalcar, igual, ya saben, por ahí por el chat lo podemos ir trabajando. No sé, Aarón, si con eso ahí cumplí las expectativas del tema de concientización. Yo espero que sí. Bien, vamos a seguir. Ahora, ¿por qué debemos monitorear la ciberseguridad? Ya hablando en particular de monitoreo de ciberseguridad. Primero, por regulaciones. Hay regulaciones en Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay regulaciones de, bien, gracias. De regulaciones en el sector salud, en gobierno, si yo tengo relación, a lo mejor yo no tengo tarjetas de crédito, pero si yo le trabajo algún tipo de información confidencial a un banco, entonces ellos me van a pedir certificarme por PCI o me van a pedir una serie de políticas o de requerimientos. Entonces, ahí entra el tema de requerimientos regulatorios, de regulaciones, y que debemos de ser, en particular en el sector bancario, transacciones con tarjetas, seguro, o regulaciones extranjeras. Existe la regulación GDPR o RGPD, dependiendo de cómo lo quieren decir en español o en inglés, pero es un punto muy importante. Nosotros, si tenemos empleados, si tenemos trato con alguien de la Unión Europea, debemos de cumplir con RGPD o GDPR. Y muchas empresas todavía no se familiarizan con esto. Y parte de eso es monitorear qué es lo que estamos haciendo con la información de esas personas. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente punto, contar con una estrategia. Las regulaciones nos van a poder decir en qué nivel tenemos que estar. ¿De acuerdo? La estrategia nos va a ayudar para conocer el estado de ciberseguridad, para tomar acciones efectivas. No simplemente porque la moda ahorita es poner un CASB. Oye, pero pues tú no tienes nube. Sí, pero ya tengo CASB. ¿No? Entonces, tenemos que buscar poner la tecnología adecuada que nos sirva a nosotros. Hay muchas veces que es, oye, es que quiero poner el mejor firewall del mundo. ¿Cuál es? El que ustedes quieran, ¿no? Pero quiero poner el mejor firewall. Sí. ¿Cuántos usuarios tienes? 10. Ok. Pero tienes información súper sensible. Ah, no, no, no. Pero yo quiero el mejor firewall. Sí, pero tenemos que justificar una cosa con la otra. Tampoco puedo decir, voy a poner y con el perdón de la raza linuxera, no puedo poner un firewall de Linux, un IP tables, por no meterme en temas más complicados, un IP tables a proteger mi gran corporativo de 50,000 usuarios. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene el nivel de retroalimentación suficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor le falta tecnología. Tenemos que revisar esta parte de la estrategia para tomar unas decisiones efectivas. Y el último punto es reducción de pérdidas financieras. No solamente por ransomware, que sí es un punto muy latente y cuando hablamos de temas de ciberseguridad, de pérdidas financieras, lo relacionamos con esto, sino también regulaciones. ¿Qué pasa si la información confidencial de sus usuarios o de sus clientes, si ustedes son un hospital o alguna cosa por el estilo, se ve expuesta en Internet? Pues les va a caer la multa del INAI, les va a caer la multa de no sé quién, les van a perder reputación, perder clientes, y bla, 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 un montón de cosas y posibles demandas. ¿De acuerdo?
Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas súper, súper claras. Y el último punto de por qué monitorear la ciberseguridad es el tema de reputación, que es justamente esto que decíamos. Protegerla, mantener la confianza de proveedores y clientes, que son acciones que no saben lo importante que es. Eh, no sé si han visto cómo están las acciones de SolarWinds. SolarWinds es esta herramienta que protegía o ofrecía servicios de monitoreo de infraestructura a creo que el 98% de las 500 empresas más grandes del mundo. O sea, prácticamente todas las grandes la tenían, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que se vieron infiltrados y que ellos mismos mandaron este componente dentro de una actualización y que tenía una falla de seguridad, vean cuánto están las acciones, vean cuántos clientes han perdido y es una situación lamentable. Digo, yo estoy en un fabricante de tecnología y no me gustaría que esto pasara a nosotros. ¿Por qué? Porque levantarse de una de esas es complicadísimo. Entonces, ustedes como clientes, no sé de qué organizaciones vengan, pero ustedes como clientes, ¿qué pasaría si sufren un ataque y se ve publicado? ¿Lo han pensado? ¿Qué contemplar? ¿Qué debemos de contemplar en una estrategia de monitoreo de ciberseguridad? Primero, conocer el flujo de la información. Si no conozco el flujo de la información, debo de meterme claramente a ver la información que obviamente es más importante para mí, en dónde está posicionada, dónde la guardo, dónde la almaceno, dónde la proceso, quién la usa, por dónde circula, si por la VPN, por el MPLS, por un frame relay por ahí que tengan perdido, por una LAN to LAN, por dónde circula, por dónde va la información, cómo se comunica, por qué firewalls pasa, ¿de acuerdo? Esos son puntos importantes para poder entender qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vamos a monitorear. ¿Okay? Siguiente punto, ¿dónde se procesa la información? Entonces platicamos dónde circula, pero dónde se procesa puede ser el servidor de la base de datos, puede ser el servidor aplicativo y cuáles son todos esos componentes, porque muchas veces decimos, ah, sí, es que el servidor es el punto uno. Ajá, pero es el front page. ¿Qué pasa con el backend? ¿Qué pasa con la comunicación con tu base de datos o tus otros servicios para que complementan este servicio? Entonces, es importante tener en cuenta dónde está procesándose la información para en base a eso monitorearla. ¿De acuerdo? Y obviamente monitorear esos sistemas que son los más importantes. Entonces, tener en cuenta dónde estamos viendo todo esto. Si se fijan, están ligados, ¿de acuerdo? Tenemos que ligarlos porque es indispensable. La información no solamente anda por ahí, sino se procesa, se guarda, se tiene en algún lugar. ¿De acuerdo? Y finalmente, tenemos que contemplar dentro de una estrategia el tema de el famoso CIDR. CDIR, perdón. CEDIR, el colectar, detectar, investigar y responder. Entonces, para nosotros es un elemento clave. Ahora bien, ¿qué flujos debemos de monitorear? Entonces, aquí dice, la información no solamente está en base de datos en Excel, sino también circula por la red, circula desde y hacia Internet. Entonces debemos entender qué es lo que está pasando, cómo circula esa información y a partir de ahí, de que identificamos, vamos a poder esclarecer cuál es el punto más importante de monitoreo. Puede ser un monitoreo horizontal, ¿de acuerdo? Dependiendo de mi estrategia, dependiendo de mi nivel de apetito al riesgo, yo puedo definir monitoreo horizontal. ¿Qué es esto? Entre servidores y usuarios, entre los mismos servidores, entre DMZ y servidores, en la misma red de la DMZ para movimientos laterales, en la misma red de los usuarios. Es importante ver qué es lo que vamos a monitorear, dónde es nuestro foco. Y tengamos en cuenta que tenemos que ir avanzando poco a poco también con este tipo de estrategias. Entonces, siguiente punto, pues probablemente es el monitoreo LAN, vertical, perdón, de LAN a Internet. Es decir, lo que estamos mandando hacia Internet y lo que estamos recibiendo de Internet. Y ahí entra otra perspectiva de monitoreo de ciberseguridad. La otra es probablemente ataques donde yo estoy monitoreando la información, qué es lo que está pasando con ella, pero también en este esquema vertical vemos qué ataques estoy recibiendo desde Internet
o qué ataques estoy mandando yo también hacia Internet, o qué tipo de comunicación estoy mandando yo hacia Internet. Y ahí es donde entra esta parte de tener una retroalimentación de toda la información, ¿de acuerdo? O también tenemos la capacidad de poder mover, monitorear todo, todo. ¿Cuánto cuesta eso? Puede ser algo considerable. ¿Cuánto cuesta? No solamente en lana, ese es un punto importante. La lana es una cosa, pero la otra es cuánto me va a generar de logs, cuántas personas voy a requerir yo para que puedan monitorear todos sus incidentes, cuánto esfuerzo me implica, perdón, monitorear toda esa información. Puede ser un esfuerzo titánico, ¿sale? Entonces, ahora bien, determinemos cuál es mi flujo más importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles equipos debemos de monitorear? Cuando estamos hablando de un monitoreo integral de la ciberseguridad, debemos de considerar un tema de equipos. No solamente son aquellos que nos procesan la información, como el equipo de cómputo, como el servidor, como ese tipo de situaciones, sino también los servidores donde estamos procesando, el switch en el que le estamos mandando la información, el firewall que está recibiendo, procesando la información de alguna manera. ¿De acuerdo? Allí yo pongo un par de preguntas. ¿Qué impacto tendría si tu servidor de base de datos se ve comprometido? ¿Qué pasa si tiene ransomware? Esto me gustaría ahí que, que se considere esta parte. El tema de que ustedes analicen así realmente 2 minutos, 1 minuto en el día. ¿Qué pasaría si mi firewall, perdón, si mi servidor principal, que tiene la información más crítica de mi organización, se ve comprometido por ransomware? ¿Qué pasaría? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si se ve, no está disponible por una semana? Son puntos muy importantes que debemos de considerar. Adicionalmente, tenemos que nosotros monitorear el tema de directorio activo, de archivos, pedir al cliente que te diga cuáles son, ¿de acuerdo? Y obviamente hay que tener en cuenta el tema de DNS y de HTTPs, ¿de acuerdo? Aquí Aarón me comenta, ¿qué pasa dentro de la estrategia de la clasificación de información? Ya sea esta crítica confidencial. Sí es un punto muy importante, definitivamente es muy importante. Qué bueno que lo comentas, Aarón, enriquece mucho esta parte. Sí hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Eh, Sobre todo para temas de LP y ese tipo de situaciones, es importante, ¿de acuerdo? Muchas gracias por este comentario. Ahora bien, entonces hay que tener en cuenta esos equipos porque probablemente vayamos a necesitar realizar alguna estrategia para poder monitorearlos de manera particular, para poder obtener los logs. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué aplicaciones requiero integrar? Platicamos hace ratito del Active Directory. Este Active Directory me permite generar información de mis usuarios. ¿De acuerdo? Yo ahí puedo ver la información de nombre completo del usuario, el correo electrónico, el teléfono, la dirección, la ubicación, en qué edificio está, en qué piso está, en qué cubículo está, puedo decir quién es su jefe, puedo decir, híjole, un montón de información, lo cual puede enriquecer a cualquier plataforma. ¿De acuerdo? Yo puedo obtener esa información y a partir de ahí puedo decir cómo voy a reaccionar ante este usuario, ante un comportamiento de este usuario en particular. ¿De acuerdo? Entonces, el Active Directory es un componente crítico dentro de una estrategia de monitoreo de ciberseguridad, porque aparte también ahí suceden los login fallidos, los login exitosos, las cuentas privilegiadas, el acceso de cuentas privilegiadas, ese tipo de situaciones que son muy importantes de analizar. Ahí podemos identificar esos incidentes. Segundo punto, APIs. Integrarnos con soluciones de ciberseguridad que nos generen una conexión vía API y que podamos extraer información de ahí. ¿Como quién? Como Office 365, como G Suite, como Azure, como AWS, como, híjole, muchas plataformas, Salesforce,
que te permiten identificar exactamente qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Te puede mandar ese tipo de información y que obviamente enriquece tu monitoreo de ciberseguridad. No podemos dejarlo de lado el tema de la nube, no podemos dejar de lado que el API ya es una fuente de información bastante interesante. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de aquí es qué sistemas como grupo enriquecen la información de incidentes. Entonces, esto nos va a permitir enriquecer realmente una estrategia, ¿de acuerdo? De monitoreo. Ahora bien, ¿qué herramientas existen disponibles para el monitoreo de ciberseguridad? No voy a hablar de marcas, ¿de acuerdo? Pero un SIEM es un punto clave. Un SIEM, Next Generation SIEM, como ustedes quieran, pero es una herramienta que es eh, eh, indispensable para juntar todos los logs, para correlacionarlos, ¿de acuerdo? Para almacenarlos, para tenerlos en una sola pantalla y una sola visualización y a partir de ahí hacer búsquedas, ¿de acuerdo? No es lo mismo meterme a una plataforma en la cual ya tengo todos los logs y ahí hacer queries y si me surge algo raro, buscar más información de movimientos laterales o buscar más información ahí general, ¿de acuerdo? A tener que meterme al Active Directory y luego ya vi que hubo como algo raro desde una IP, entonces me meto al firewall o me meto al DHCP a ver quién tenía esa IP y luego me meto a ver si en el servidor, en el de aplicaciones hubo algún intento de ataque desde esa IP y bla, 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 bla. Entonces ya tengo acceso a 10 consolas distintas para rastrear un evento. Cuando estamos hablando de un SIEM, yo lo tengo en una sola, todo centralizado, ¿de acuerdo? Y ese es el punto de un SIEM. Juntar toda la información o lo más posible en una sola plataforma. ¿Ok? Ahora bien, el tema de NDR. NDR es una solución que nos permite monitorear el tráfico en tiempo real. Este monitoreo de tráfico en tiempo real es muy efectivo para detectar no solamente ataques o situaciones raras, anómalas que pasen dentro de nuestra red, como lo son, por ejemplo, un DHCP furtivo, un famoso rogue DHCP, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Pues, ¿qué pasaría si ustedes tienen un DHCP y que ese DHCP los manda a un ruteador que no es de ustedes y a partir de ahí pueden exactamente ver qué es lo que está haciendo el usuario? Entonces, igual, inclusive le meto un ataque de man in the middle, de ponerles sus certificados para poder hacer toda una transacción de visualización de información. Ese tipo de cosas lo podemos detectar ahí con un NDR o con una herramienta de NTA, de monitoreo de tráfico de red. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otras cosas nos sirve? Es poder identificar o que nos mande a engines adicionales para poder procesar información. ¿De acuerdo? Ahorita te contesto, Roberto. Siguiente punto, agentes. Esos agentes nos permiten recolectar información a nivel de usuario, ¿de acuerdo? A nivel del equipo. Entonces, ¿esto qué nos permite visualizar? Por ejemplo, en el tráfico de red y en los logs van a salir cosas importantes, pero no nos van a mandar qué PowerShell se ejecutó, ¿de acuerdo? O qué evento o qué comando, qué información muy particular del equipo de cómputo esté pasando ahí. Entonces, eso solamente lo podemos obtener a través de un agente. Windows o Linux o distintos sistemas operativos, ¿no? Entonces, este es un componente muy importante, el cual podemos utilizar para obtener información. Siguiente, obviamente, información desde los syslogs, ¿de acuerdo? Syslog, CEF, LEF, el sabor que quieran ustedes en ese tipo de formatos de correos, de logs, pero obtener esa información desde los dispositivos que la generan, desde el firewall, desde no sé, el WAF, el antivirus, EDR, el balanceador, todo esto nos genera información en formato de syslog. Y el último, a través de integraciones por APIs. ¿De acuerdo? Integraciones a través de nubes o a través de plataformas que nos permitan generar esta integración con API y que obtengamos información a partir de ahí. ¿De acuerdo?
Roberto me pregunta, comentaste previamente sobre conocer los flujos de información e identificar los más importantes. ¿Qué herramientas o servicios sugieres para realizar este mapeo inicial entre flujos, de flujos entre usuarios y aplicaciones? Eh, Ahí, Stella Cyber nos permite, por ejemplo, crear un mapa de información, ¿de acuerdo? Es decir, quién se está comunicando con qué servicios o con qué servidores a través de qué puertos, establece líneas base y si hay comportamientos anormales, te los puede mostrar. Primer punto. Pero más allá que esta plataforma, que una herramienta, el tema de entender los flujos de información es un servicio y es un entender qué es lo que está pasando con tu información. Yo te recomendaría, sigue, por ejemplo, hay una buena práctica dentro de NIST para el tema de gestión de información, para gobierno de datos en particular. O ISACA también tiene en COVID, tiene un módulo para este tema de gobierno de datos y clasificación de información, como lo comentaba hace ratito Aarón, para rastrear esos datos, ¿de acuerdo? Pero todo se reduce a una situación donde lo que tú dices es, vamos a centrarnos primero en información que es más importante para mi organización, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, gira todo. Entonces, tengo esta información, este es mi núcleo. Puede ser la información de mis clientes, puede ser mi propiedad intelectual, puede ser, no sé, hay múltiples tipos de información que es sumamente confidencial. Entonces, a partir de ahí, dices, ok, ¿con quién se comunica? ¿Quién la usa? Probablemente el área de ventas, probablemente el área de investigación y desarrollo, probablemente, y entonces empieza a ver esta comunicación. Entonces, tienes 5 personas que manejan la información. Entonces, esta información, lo que vamos a obtener es quién la está viendo, ¿de acuerdo? Y por dónde la están procesando. Y ahí es donde entra el análisis de los flujos. Es importante documentar quiénes tienen, quiénes la están moviendo, pero es más un tema de servicio. Um, por lo menos yo no ubico alguna plataforma, aparte de temas de clasificación de información, como con Bolton James o alguna cosa por el estilo, donde podemos ver ya la información etiquetada, quién la está moviendo. Eso podría funcionarte, ¿sale? Igual te puedes acercar con mis amigos de Dynet, ellos te podrían asesorar muy bien en esa parte, en particular con Néctor, creo que te podría ayudar muy, 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 muy bien con eso, Roberto. ¿Sale? Aquí tengo otra pregunta que ya está más de este lado y me la hace Gabriel. Dice, SIEM y Syslog son muy diferentes en su funcionamiento. Te lo comento. SIEM viene de Security Information and Event Management, es decir, la gestión de eventos de seguridad, Security Information, de información de seguridad y de gestión de información de seguridad. ¿Ok? Entonces, esta es una plataforma que se alimenta de información. Uno de ellos es Syslog, precisamente. Entonces, hay herramientas que son Syslog servers, que lo único que hacen es recolectar eventos de Syslog. Punto. Pero no te hace nada más. Ahí te dejan la información, es como un repositorio de archivos y de logs y no le haces nada. La plataforma, por ejemplo, SolarWinds tiene una plataforma que a mí me encanta, que es Kiwi Syslog Server, que es gratuita, ¿de acuerdo? Y lo que hace es juntar la información, nada más, no te hace nada más. Entonces, ¿eso te sirve? Sí, pero no te aporta ningún valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sí te puede agregar valor? Es que correlaciones esa información. Entonces, ¿eso con qué lo haces? Con un SIEM. Esta parte de un SIEM nos va a permitir juntar Syslog, nos va a permitir juntar información del Active Directory, de los agentes, de las distintas integraciones. Todo esto lo vamos a juntar en un Syslog. Por eso decía yo, son diferentes formas de capturar la información nada más. ¿Sale? Ahora bien, decimos, ya tengo los logs. O sea, ya los centralicé, ya tengo un SIEM. De aquí para dónde me muevo. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Es muy importante decir que, como lo decíamos de ratito, los logs, si los tienes en un syslog server, pues están ahí,
ya los pones en un SIEM, te va a generar incidentes, pero para esto regularmente o hay que generar casos de uso, ¿de acuerdo? O las plataformas ya tienen casos de uso. Entonces, buscar tener patrones de ataques precargados es obviamente muy importante, porque lo que te va a permitir es ser, perdón, mucho más ágil en ese tema de reacción, de respuesta a los incidentes. Y obviamente, ya que tienes los logs, es un punto muy importante ver quién va a monitorear tus logs, tus eventos, tus incidentes, tus casos de uso muy particulares para ti o los genéricos, detección de escaneo de puertos, ese tipo de situaciones. Es importante considerar esta parte. Ahora, ya tengo, primero decíamos, ya tengo los logs, me va a generar eventos. Entonces, ya tengo eventos, ahora aquí, ¿para dónde? Entonces, tenemos que crear procesos para la respuesta y atención de los eventos. Recuerdan que hace ratito decíamos de la gestión de incidentes y que por ahí nos compartieron un documento de NIST. Pues esa información de NIST nos permite hacer el tema de gestión de respuestas, de gestión de incidentes. Entonces, aquí es donde toma relevancia. ¿Por qué? Porque yo ya identifiqué eventos, ahora cómo voy a reaccionar adecuadamente ante ellos. ¿Ok? Y buscar automatizar la respuesta y tener playbooks que podamos aplicar de manera inmediata. Entonces, esta automatización nos va a permitir generar respuestas no solamente pensadas, diseñadas, estructuradas, bla, 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 sino hacerlo rápido. Es un componente muy importante. Si estamos hablando de ciberseguridad, no me puedo esperar yo a que el ransomware ataque media compañía para poder reaccionar. Si tengo un playbook que me reaccione ante eventos de ransomware, pues yo puedo moverme muy ágilmente. ¿Qué más? Debemos de crear dashboard para tus eventos más importantes. Debemos de reconocerlos y de que para ti sea rápido poder identificar esos tipos de situaciones. ¿De acuerdo? Y finalmente, crear y programar reportes dentro de la organización que me permitan generar compliance o que me permitan generar información entregables. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la importancia de estos playbooks? Pues primero decíamos, agilizan la respuesta a un incidente. No me puedo yo tomar toda la vida para poder responder a una situación de un ransomware o de un ataque o de un brute force o de... No puedo hacerlo. Simplemente no. Entonces tenemos que hacer una respuesta ágil orquestada. Se tiene analizado, los playbooks nos permitirían tener analizados y definidos cómo reaccionar ante los incidentes. Lo que yo decía es no andar como la gallina descabezada, ¿no? Saber que si tenemos un incidente vamos a responder A, B, C de una manera, ¿de acuerdo? Pero que aparte ya mandé un reporte, que aparte de manera automática probablemente ya mandé una comunicación a ciertas personas con cierto tipo de información. Esos son elementos muy importantes para el tema de los playbooks. Se puede contener un ataque o un incidente en minutos. Por eso es importante un playbook, este famoso libro de jugadas, ¿vale? Y finalmente, no solamente contener los incidentes, sino también generar alertas, reportes, eventos de seguridad, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de moverme aquí, me comenta Osvaldo, sobre todo que algún vivo haga un login no autorizado en el Active Directory con herramientas como Combut. Híjole, como un montón de herramientas. El otro día estaba viendo ahí una página que es HackMe, literal. Y pues te ponen herramientas disponibles para que hagas laboratorios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces está bastante interesante, bastante chévere. Y de las herramientas que yo conocía y que estaba muy metido hace unos cuantos meses, ahorita ya tienen un montón de cosas nuevas adicionales que están padrísimas. Y así como las puede usar uno para aprender, también las usan los atacantes para atacar. Entonces, es una situación bastante importante el poder monitorear. Yo lo que les decía es tener una visibilidad en 360 grados de toda mi superficie de ataque. ¿De acuerdo? Entonces, ya decíamos de la importancia de los playbooks, cómo monitorear, qué logs debemos estar visualizando, pero ahora entra también cómo yo mido mi estrategia de ciberseguridad y en particular el tema de monitoreo de ciberseguridad.
Entonces, no sé si ubican esta imagen que yo tengo aquí, que yo puse, que es un electrocardiograma. No, no soy doctor, no sé leer, no sé si está enfermo mi compa o no, pero no sé qué significa ABF, pero lo que sí es, esto nos permite definir si el paciente está bien o está mal. Podría haber puesto ahí unos resultados clínicos, resultados de laboratorio, por ejemplo. ¿Cómo, cuando van con un doctor, me siento malito y ahorita la de moda es COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo van a determinar si tienes COVID o no? Primero te hacen unas pruebas, el famoso PCR y ese tipo de cosas. Si no, no puedo determinar, aunque te sientas mal, aunque tengas la garganta, aunque tengas el dolor de cabeza, todos los indicadores, no van a decir que tienes COVID hasta que te hagan una prueba. Es decir, si no lo puedo medir exactamente, no lo puedo mejorar. Entonces, ya que tienes el electrocardiograma, te dice el doctor, oye, ¿qué crees? Necesitas tomar esta medicina. Esta es tu respuesta a esta situación que estás teniendo aquí. Entonces, como el doctor ya tiene la información de qué es lo que está pasando, puede reaccionar. Entonces, nosotros tenemos que considerar medir los famosos Key Risk Indicators. ¿De acuerdo? Estos famosos Key Risk Indicators nos permiten identificar qué es lo que está pasando dentro de nuestra infraestructura y poder reaccionar de una manera adecuada. O lo que ya hicimos, ver que esté surtiendo éxito. Evaluar las estrategias de ciberseguridad en base a su respuesta. Sí, por ejemplo, platicábamos hace ratito y me decía a Aarón, es que es muy importante el tema de la concientización. Es clave. Para mí es clave. ¿Ok? ¿Cómo sé que está funcionando? ¿Cómo podrían determinar ustedes que una concientización está funcionando? Dentro de las estrategias debemos de considerar la medición, ¿de acuerdo? Entonces, una parte de esa medición de una estrategia, por ejemplo, de un tema de phishing, ya te expliqué y te di un curso, te mostré cómo es un phishing, todo este rollo. Te evalúo en el examen, saliste súper bien. Pero veo que sigues abriendo adjuntos con phishing y que le haces clic a la liga. Entonces, la estrategia no está funcionando. Punto. Entonces, tenemos que ver ese tipo de indicadores. Tercer punto es conocer el estado de la ciberseguridad y en base a ello proponer las medidas o las contramedidas adecuadas. Este Key Risk Indicator nos permite identificar cosas muy, muy claves. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí ya me brinco a otra sección de la presentación, pero no me gustaría que hubiera alguna duda. Entonces, si tienen alguna duda, algún otro comentario que les gustaría que lo viéramos aquí hablando de estrategias de ciberseguridad y en particular del monitoreo de la ciberseguridad, me gustaría que si alguien quiere levantar la mano, abrimos micrófono o por la sección de preguntas y respuestas o el chat, como ustedes gusten. Platíquenme. Mientras tanto, aprovecho tomar un poquita agüita. ¿No? Bueno, igual, si tienen alguna, Roberto, ¿qué frameworks recomiendas para basar una estrategia de ciberseguridad? Depende de dónde estés, depende de tu nivel de ciberseguridad de actual, ¿de acuerdo? A mí, en lo particular, me encanta el Cybersecurity Framework de NIST. ¿Qué es lo que te hace el Cybersecurity Framework de NIST? Te entrega un paraguas de cumplimiento que incluye gobierno, que incluye cuestiones técnicas, que incluye cuestiones de procesos y que incluye cuestiones de tecnología. Entonces, a partir de ahí, te da a elegir cómo tú quieres cumplir cada uno de los puntos. Entonces, tiene un montón de controles y tú cada uno de ellos te dice, este punto, tú lo puedes cubrir con NIST 800-53, con ISO 27001, con CIS-CSC, con COVID, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes definir cuál es tu foco, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, un approach inicial sería bastante bueno con ISO 27001.
es el conocido, el que es certificable, el que si logras una certificación es reconocido internacionalmente, mientras que los otros probablemente no lo tienes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con COVID no tienes una certificación ni una acreditación. Entonces, pues, implementas esperando que todo quede muy bien, ¿de acuerdo? Pero para mí, ese framework sería NIST y a partir de ahí ya cubro todo. ISO 27001 es muy general en los temas técnicos. COVID es muy bueno en el tema de gobierno y prácticamente todo gira en torno al gobierno. CISSC es extremadamente técnico. Todos los controlitos vienen muy técnicos. Entonces, NIST pues viene un poquito más o menos ahí balanceado. El NIST 800-53 o el 800-171, todos estos, viene un poquito más balanceado entre gobierno y parte técnica y procesos. Pero el CSF te dice, tú utiliza el que tú quieras de ellos para que cumplas esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, a mí en lo particular, me gusta NIST CSF, está abierto, ¿de acuerdo? Ustedes pueden entrar a ver la información, ahí les sugiere temas de implementación, hay mucho documentación disponible y es completamente abierta y fue desarrollado por Estados Unidos bajo pedimento de Barack Obama. Entonces, no está tan viejo. Digo, la última versión es 2018, si mal no recuerdo. Entonces, tiene algunos frameworks bastante buenos. Este framework es bastante bueno, a mí en lo particular. ¿Sale? Eh, a la orden. Bien, entonces, voy a platicarles ahora de quién es Stellar Cyber. ¿De acuerdo? Y cómo podemos apoyarles con este tipo de estrategias. Voy a ser muy rápido. Stellar Cyber nos centramos, somos una solución OpenXDR. ¿De acuerdo? ¿Qué es OpenXDR? XDR viene de Extended Detection and Response. ¿De acuerdo? En un formato abierto. No significa que que seamos en open source, por ejemplo, sino que nos integramos con cualquier herramienta que tengan en el mercado. ¿De acuerdo? Con su firewall, con el antivirus, con todo esto, ingerimos los syslogs que platicábamos hace ratito, ingerimos NDR, ingerimos información de todos lados, de varios lados. Dentro de los módulos internos que integramos nosotros, son un Next Generation SIEM. Es decir, yo puedo cumplir con la normativa bancaria, con el CNBV, con el famoso Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿De acuerdo? Yo puedo cumplir con eso. ¿Por qué? Porque tengo un SIEM. ¿De acuerdo? Ese requerimiento del SIEM, ¿sale? Entonces, yo puedo cumplir esa parte. Adicionalmente, este SIEM, ya lo platicamos hace ratito, es lo que me permite juntar la información, los logs, y poder correlacionarlos a partir de ahí. Tenemos un módulo de NDR, es decir, este análisis de tráfico, Network Detection and Response, que nos permite identificar este tipo de patrones como el que les decía del DHCP furtivo, ¿de acuerdo? Pero también nos permite identificar situaciones un poquito más complicadas y aquellas que no son temas de tráfico en específico, tráfico de red, si es un archivo, lo va a mandar por un engine de sandbox. Entonces sabemos que un sandbox nos permite identificar archivos maliciosos o con un comportamiento anormal, de manera tal de que vamos a poder identificarlos muy claramente, porque es un malware, es un sandbox, porque yo ya lo abrí, ¿de acuerdo? Trae este módulo de sandbox. El tráfico que estamos recibiendo a través del NDR, que son paquetes crudos, ¿de acuerdo? Y que no se van a un sandbox, los procesamos con un engine de IDS. Este engine de IDS sabemos que es un sistema de detección de intrusos. La parte interesante es de que está retroalimentado con Machine Learning. ¿De acuerdo? Entonces, mientras un firewall, el que ustedes quieran, tiene la capacidad de un firewall tiene la capacidad de identificar los eventos basados en las firmas, ¿de acuerdo? Va a generar probablemente 20,000 eventos. Voy a poner un número ahí, ¿no? 20,000 eventos. Nosotros vamos a detectar esos mismos 20,000 eventos. La única diferencia es que nosotros vamos a procesarle Machine Learning, vamos a detectar anomalías, situaciones que son fuera de lo normal o que situaciones que debemos de poner particular atención porque ya están conectados con distintos indicadores de compromiso.
Entonces, ahí es donde entra una diferencia con Machine Learning, porque esos 20,000 eventos, vamos a poder identificar probablemente 20 anomalías y 10 de ellas que sean críticas. Nosotros vamos a tener la capacidad de identificar ese tipo de situaciones, gracias al Machine Learning IDS. Ahora bien, integramos un UEBA, un análisis de comportamiento de usuarios y entidades. Es decir, yo puedo identificar si un usuario se está conectando a un equipo al que regularmente no se conecta, si se está conectando en un horario fuera de lo normal, ¿de acuerdo? Si se está conectando en 2 lugares al mismo tiempo y que son un viaje imposible, ¿de acuerdo? Entonces, en un periodo de tiempo me logué de diferencia de 5 minutos o 5 segundos y entre mm, Chile, ¿de acuerdo? Y Guadalajara. Entonces me logué en Chile y luego después me logué en Guadalajara. No hay forma posible que puedas llegar de Chile a Guadalajara en 5 minutos. No hay, no hay. Entonces, es una situación extraña, es una situación anormal y lo presentamos. Adicionalmente, tenemos la capacidad de detectar sistemas de phishing, ¿de acuerdo? No por una firma estructurada como lo hacen los sistemas de seguridad de correo electrónico, sino más bien por un tema de reputación de fuentes, de reputación de destinos, de reputación y estructura de la URL. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos identificar ese tipo de situaciones y lo podemos plasmar en dashboards o eventos. Y tenemos automation, es decir, automation es una forma en la que podemos generar respuestas automatizadas de los eventos que nos están generando estas distintas plataformas. ¿De acuerdo? Roberto, aprovechando para contestar esa respuesta, esa pregunta que tú me tienes, ¿cuál es la diferencia entre Next Generation y SOAR? Next Generation SIEM y SOAR es un SOAR nos permite hacer una respuesta, ¿de acuerdo? Y es una herramienta que te permite hacer, que tiene 10,000 formas, dependiendo de la marca, que tiene 10,000 formas de integrarse a distintos equipos para generar una respuesta. Sin embargo, un Next Generation SIEM lo que va a hacer es correlacionar esa información, ¿de acuerdo? Regularmente tienen algún modo de tipo de respuesta, pero no siempre es tan fuerte como un SOAR. Nosotros en lo particular tenemos este módulo de automation que podría ser un pequeñito SOAR, ¿de acuerdo? Que lo que hacemos es una respuesta automatizada en cierto tipo de comportamientos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre un Next Generation SIEM y SOAR. Un SOAR requiere forzosamente sí o sí de fuentes de información, que típicamente es un Next Generation SIEM o un SIEM local, ¿de acuerdo? Y el Next Generation SIEM tiene esa información, pero su capacidad de respuesta es un poco más limitada. Nosotros tenemos este módulo de automation que va a ser esta parte de respuesta y si necesitan ustedes algo ya muy particular, entonces nosotros nos integramos con los líderes en el mercado como Swimlane o como Simplify. Entonces, si se necesita, podemos integrarnos con este tipo de herramientas. Me comentas ahí si quedó clara la respuesta, Roberto. Adicionalmente, integramos dentro de los módulos un tema de threat hunting. Muy bien. ¿Qué es threat hunting? Para los que somos ya de cierta edad para adelante, vamos a recordar los famosos Thundercats, ¿se acuerdan? Y cuando decía Leono y que levantaba la espada del augurio, y decía, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente. ¿Qué era lo que hacía? Es más, puede ser una pregunta y a ver si me ayudas Erika y Patty. El que la responda primero, le voy a dar un regalito, un kit de souvenirs de acá de Stellar Cyber. Pero que el que responda primero. A ver. Y si lo puedes decir por micrófono está mejor, ¿eh? Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que decía Leono cuando levantaba la espada? ¿Se acuerdan? Eso, Juan Carlos. Muy bien. Oigan, varios, Rodrigo también, José, César. Igual ahí, si me ayudas, Eri, con esa Ajá. parte,
Claro que sí. para hacerles llegar un regalito. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía cuando veía más allá de lo evidente? ¿Se acuerdan? Pues estaba Leono, estaba con los quads aquí, y aparte por como unos lentecitos que le salían a la espada o algo así, podía ver qué era lo que estaba pasando en otro lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué era lo que estaba pasando con Munra o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con un threat hunting? Ver más allá de lo evidente. Es decir, nosotros ya generamos algunos incidentes, algunos eventos con las distintas plataformas. El módulo de Threat Hunting nos va a permitir identificar situaciones que pudieran ser un poquito más complicadas de lo, de lo normal. Eri, ¿me ayudas con el micro? Eri. Espérame, voy. Déjame. A ver quién tiene el micrófono abierto. O Pati. O si no, Pati, también te puedo ayudar. Ya lo checamos. No, pero es que es de, creo que es Pati López. Ajá. Sí. Bueno, en lo que avanzamos con esta parte, el módulo de Threat Hunting te permite ver ese tipo de patrones anormales. Entonces, ahí vamos a identificar situaciones como elevación de privilegios. Puede ser tan normal, pero puede ser complicado. ¿Por qué? Porque depende de quién lo está haciendo, en qué máquina lo está haciendo, qué comandos haya ejecutado, Entonces, el módulo de Threat Hunting me permite ver más allá de lo que yo tengo como perspectiva de los eventos estos, ¿de acuerdo? Me permite ver más allá de lo evidente. Entonces, Deception Appliance, que incluimos también un módulo de Deception. ¿Qué es lo que hace este modulito? Me permite integrar en una sola plataforma esta visualización de un sandbox también, donde este sandbox lo que vamos a ver es un señuelo que es altamente vulnerable y que nos va a permitir revisar qué es lo que está pasando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a identificar los ataques que está recibiendo y a partir de ahí poder responder o reaccionar. ¿Ok? Si tiene alguna duda de esto, me lo comentan. Voy a avanzar porque es un punto muy importante. ¿Cómo hago que todas estas cochinadas y que todos estos modulitos funcionen y que me sean funcionales para mí, que me agreguen valor a la organización? No puede ser solamente que yo tengo el modulito y está ahí a toda madre, ¿no? ¿Cómo lo hago que funcione? ¿Cuál es mi diferencial contra otras marcas de XDR o de CIEMs o de Next Generation CIEM o de este tipo de cosas? Regularmente las otras marcas lo que hacen es tienen un CIEM muy bueno, muy malo, no lo evalúo ahorita, tienen probablemente un módulo de NDR muy bueno, muy malo, puede ser dependiendo del requerimiento de ustedes, tienen UEBA, bueno, malo, ¿de acuerdo? Pero son engines completamente distintos. Se procesan de manera distinta. Entonces, se procesa uno, genera incidentes y me lo reporta. Se procesa el otro, me genera incidentes, me lo reporta. Se procesa y cada uno de ellos funciona de una manera distinta. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Stellar Cyber? Nosotros tenemos un comportamiento un poquito distinto. Tenemos primero la información que nos mandan los defensores de primera línea, que son las distintas herramientas con las cuales nos integramos para obtener los mensajes syslog, ¿de acuerdo? Para obtener los mensajes de plataforma, por ejemplo, de firewalls, de antivirus, balanceadores, todo ese tipo de cosas. Estas herramientas junto con sensores de Stellar Cyber nos van a generar logs, paquetes o archivos, los cuales vamos a hacer algo importante. Todos los vamos a centrar en una sola herramienta. Data Lake, un Data Lake, una gran base de datos de información. Una vez que tenemos esta Data Lake, esta información aquí, le vamos a procesar Machine Learning, inteligencia artificial. Este Machine Learning nos va a generar analíticos avanzados en forma de incidentes, nos va a presentar hallazgos muy particulares, muy puntuales. Y como respuesta a ellos vamos a poder generar a través de las APIs una comunicación directa con los defensores de primera línea para poder responder. Este es un gran diferencial contra el resto de las herramientas. ¿Por qué? Porque a toda la información que yo tengo, la correlaciono y le aplico Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces,
vamos a tener información de las distintas herramientas que yo ya tengo, vamos a procesarlas vamos a almacenarla en un data lake, le vamos a aplicar inteligencia artificial, nos va a identificar eventos y a partir de ahí todo podemos responder. ¿Cuál es la diferencia? Es de que nosotros tenemos una sola consola. No necesito yo moverme al SIEM y luego al XDR y luego al WEBA y luego al SOAR para que me responda, ¿no? Yo todo lo puedo hacer desde una misma plataforma de manera tal de que puedo disminuir el MTTR y el MTTI. O sea, el tiempo promedio para identificación de un evento y el tiempo promedio para responder a los eventos, que son componentes muy importantes de una estrategia de monitoreo de ciberseguridad. Y mi última diapositiva es, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo funciona esto? Decíamos que es indispensable tener el CEDIR, que es colectar, detectar, investigar y responder. Entonces tenemos distintos módulos en cada uno de estos. Ahora bien, ¿cómo se comportaría? El CEO, más bien, recibe un phishing con un URL. Y obviamente es un phishing, ¿no? Entonces, primer punto, lo vamos a detectar que es el CEO, porque tenemos la información del Active Directory. Vamos a ver el correo por parte de la integración con Office 365, con G Suite, y vamos a poder hacer la detección de un phishing por nuestro engine de detección de phishing. Siguiente punto, vamos a detectar que es un malware. ¿Por qué? Porque el CEO hace clic en la liga y descarga un malware. ¿De acuerdo? Entonces, esta información nosotros vamos a poder tener la capacidad de identificarlo con nuestro engine de detección de malware. Finalmente, el análisis de comportamiento de usuarios nos permite identificar que el servidor de archivos es accedido por el usuario del CEO, pero es un servidor de archivos al cual regularmente no accede y aparte lo hace a las 2 de la mañana, que tampoco no es regular. Entonces, el análisis de comportamiento de usuarios nos los reporta y finalmente, con el NTA detectamos que están mandando información a través de una estrategia de exfiltración de información que es DNS Tunneling. Entonces, con todos estos incidentes vamos a utilizar nuestro Next Generation SIEM para poder identificar y validar la secuencia de eventos y a partir de ahí generar respuestas utilizando el Next Generation Firewall, su propio Next Generation Firewall o un EDR. ¿De acuerdo? Y pueden ser respuestas manuales o automatizadas, dependiendo de cómo las configuremos. Entonces, todo esto nos permite que sea resuelto por un analista en un par de clics, en solo unos minutos, contra un equipo en varios días. Y es un gran diferencial. Entonces, esto es Stellar Cyber. No me gustaría tomarles más tiempo. Yo sé que ya estamos a punto de llegar a la hora acordada. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, quieran que platiquemos sobre algo más. Yo me quedo atento y Eri,